Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas, según el horario en que estén observando este encuentro. Les recuerdo que mi nombre es Mónica Aguirre y soy coordinadora pedagógica en el área de prácticas del lenguaje del campus. En esta ocasión, el propósito es poner en común los contenidos del módulo 2, diseñar propuestas de enseñanza en aulas heterogéneas, del curso Leer y Escribir en aulas heterogéneas. Para ello contamos con la grata presencia de Eugenia Heredia y María Dapino, dos autoras de esta propuesta formativa, además de Irene Laxal, Gabriela Oz y Florencia Zanotti, que escuchamos en el primer encuentro en vivo. Ambas tienen también un enorme recorrido dentro del área de la alfabetización inicial. Aparte de Eugenia y María, hoy nos acompaña Analía Díez, del equipo de coordinación del campus, quien hará posible la grabación de este encuentro. Como este encuentro entonces estará grabado y no podrán interactuar a través de chat, de la ventana de chat, dejando sus comentarios o consultas, les sugerimos aprovechar para compartir esos comentarios o consultas dentro del encuentro sincrónico que ustedes van a tener en breve con la formadora. Bueno, sin más preámbulos, María y Eugenia, les dejo la palabra, el espacio es de ustedes. Muchas gracias. Bueno, gracias, Mónica. Bueno, nos encontramos, le damos la bienvenida a este segundo módulo del curso Leer y Escribir en aulas heterogéneas. Como les comentaba Mónica, esta es la segunda clase grabada que vamos a tener, que corresponde a este segundo módulo, que se llama Diseñar propuestas de enseñanza en aulas heterogéneas. En este breve encuentro lo que vamos a hacer es, primero una devolución del ensayo 1, estuvimos visitando las distintas aulas y los foros, y la idea es recuperar, si bien no son todos los aportes del foro, algunos que parecen significativos o que traen algunas cuestiones que se repiten en esos distintos aportes. Y en segundo lugar, dar pistas para planificar la enseñanza en aulas heterogéneas, que se corresponde con la actividad del tercer ensayo. Bueno, para ubicarnos entonces, decíamos, ya participaron del primer streaming. En este nos vamos a detener en diseñar las situaciones de enseñanza en aulas heterogéneas. La actividad que sigue es planificar una propuesta de enseñanza de lectura y de escritura, y por ello organizamos este encuentro de tal manera que puedan tener ciertas herramientas para que empiecen a pensar en esta actividad. Bueno, en primer lugar, en el ensayo 1 les pedíamos que analizaran los ejemplos del Genially y que pudieran establecer en qué sentido la propuesta seleccionada se enmarca en el trabajo con aulas heterogéneas. En los ejemplos que traemos vamos a encontrar, por ejemplo, a Marianela del aula 153, que dice: todos los alumnos están escribiendo a partir de una situación común de lectura, pero se tiene en cuenta la diversidad áulica a partir de dos consignas con desafíos diferentes. De esa manera, todos ejercen prácticas de escritor en torno a lo literario desde la planificación hasta el escrito final, desenvolviéndose de manera cada vez más autónoma y reflexiva, utilizando el lenguaje para aprender, organizar el pensamiento y elaborar un escrito común. Marianela se refiere en este fragmento al ejemplo del espejo africano, pero sin embargo resalta algo que nos parecía interesante, que tiene que ver con un concepto que aparecía en el primer streaming, que es el de equilibrar lo común y lo diverso, ¿no? Ir de lo común a lo diverso. Y es interesante lo que señala Marianela, porque hay algo que tiene que ver con el contenido, ¿no? Con todos están ejerciendo esas prácticas de escritor, ¿no? Verónica después señala que dice que los desafíos que se presentan son acordes a cada grupo. Eso es interesante, la palabra desafíos, porque está hablando de no solo actividades que se diversifican, sino que esas actividades son desafiantes para cada uno de sus grupos. Y luego señala
que partiendo de actividades sencillas o más complejas. Acá podríamos poner como un señalamiento respecto a que no hablamos de consignas más o de actividades más sencillas o complejas, que sería difícil de pensar en qué sentido lo son. Digo, para un niño que está aprendiendo a leer y escribir, ordenar unas letras es una tarea bastante compleja, pero para otro niño esa tarea sería como de una resolución simple, ¿no? Entonces, estamos pensando en propuestas que generen estos desafíos, pero en función de los saberes de los niños y de las niñas, ¿no? Para que puedan avanzar en las distintas prácticas de lectura y de escritura. Otro de los aportes en el foro hacía referencia a esto, ¿no? Porque se marcaban en el trabajo con aulas heterogéneas, y lo que mencionaba es que el proyecto contemplaba diversidad de situaciones de lectura, porque lee el docente y leen los alumnos, de prácticas del lenguaje, porque combina la lectura y la escritura, de géneros discursivos, porque incluye textos literarios, textos académicos, y dentro de los primeros trabaja con la intertextualidad. Propuestas creativas, pueden producir textos del ámbito de estudio como ficcionales, y de recursos. Utiliza libros, videos e internet. En este caso, Daniela se refiere al ejemplo de Martín Fierro, pero claramente está hablando de ciertas cuestiones que tienen que ver con estas aulas heterogéneas, que es hacerse cargo de las diversidades, ¿no? En el streaming anterior, bueno, veíamos cómo la manera de entender la diversidad tenía que ver con esto, ¿no? Con pensar una diversidad que se expresaba en estas variables que la compañera traía. Otra de las preguntas que aparecían en el foro y que ustedes empezaron a responder tenía que ver con bajo qué condiciones de enseñanza se podría plantear estas propuestas. Y ahí vamos a retomar algunos ejemplos de sus aportes, englobados en algunas cuestiones que nos parecían interesantes. Matías, del aula 153, dice: pienso que las condiciones de enseñanza de este tipo de propuestas pueden llegar a darse con un conocimiento cabal del alumnado. Gladys aporta: también implica anticipar las consignas de escritura considerando los estados de avance de cada uno en las conceptualizaciones sobre el sistema. Implica tener una mirada sobre los niños y las niñas que reconozca a cada uno en sus posibilidades como escritores y lectores en situaciones relevantes e interesantes. Una de las condiciones, parece que empieza a mencionarse, tiene que ver con que necesito saber o acceder a los saberes que tienen los niños y las niñas sobre la lectura y la escritura, ¿no? Este conocimiento cabal del alumnado que refiere a Matías tiene que ver con que esas propuestas son desafiantes en función de conocer cómo están pensando los niños y las niñas la lectura y la escritura. Y una cuestión que tiene que ver con que no solo se puede pensar en el primer ciclo, sino que estos saberes diversos también los podemos encontrar en otros niveles, ¿no? Mencionamos esto porque hay algo que nos llamaba la atención, es que los ejemplos donde ustedes hacían hincapié y mostraban la diversidad de consignas y estos desafíos distintos para niños diferentes y niñas, estaban como más claros en el primer ciclo, aun cuando no era el nivel en el que estaban trabajando, ¿no? Por ejemplo, compañeros y compañeras del nivel secundario podían ver con claridad esos desafíos en las propuestas de primer ciclo. Bueno, habría que empezar a pensar cuál sería el desafío de esas propuestas para alumnos más grandes. Otras condiciones que empiezan a aparecer, por ejemplo, Belén dice: las condiciones de enseñanza para estas propuestas serían posibles teniendo en cuenta la trayectoria educativa de cada alumno. El desafío está en sostener las consignas diversificadas con frecuencia en el aula. Estefanía agrega: estas propuestas seleccionadas podrían llevarse a cabo en aulas diversas con diferentes niveles de conceptualización de escritura, siempre y cuando se tenga un trabajo habitual, establecido y conocido. Es decir, trabajos habituales en pareja, con conocimiento de los tiempos y las ayudas que dará él o la docente, puesta en común, trabajo colectivo, entre otros. Entonces acá, en las condiciones que se mencionan, tiene que ver con que estas propuestas se pueden plantear
cuando hay una continuidad y una frecuencia en las situaciones de lectura, ¿no? Se pueden sostener estas situaciones de consignas diversificadas, por ejemplo, cuando el trabajo es habitual, ¿no? Hay una cuestión de sostenerlas en el tiempo para que sean posibles. Otra de las condiciones que traía Elizabeth, dice, los desafíos que podrían surgir para la gestión de la enseñanza incluyen la planificación individualizada. La maestra debe preparar tareas específicas para cada grupo, lo que puede requerir una planificación cuidadosa para asegurarse de que todas las necesidades estén cubiertas. Y gestión del tiempo. Con grupos trabajando en tareas diferentes, la gestión del tiempo puede ser un desafío para asegurar que todos tengan la oportunidad de compartir su trabajo al final de la clase. Si bien refiere a los desafíos, nos parecía interesante para pensar las condiciones, ¿no?, de esas propuestas de enseñanza y plantear algo que tiene que ver si este trabajo en las aulas heterogéneas se trata de planificar para cada estudiante o si tiene que ver con atender a la diversidad. Una de las referentes, que es Rebeca Anijovic, retoma esta cuestión, ¿no? Porque dice que una manera de entender o de malentender el trabajo en aulas heterogéneas es pensar que hay que diseñar una actividad para cada alumno. Y ella lo que dice es que, si bien los alumnos son diversos o hay que atender a la educación de una manera personalizada, dice, una propuesta de un abanico de actividades con un límite razonable alcance para atender a las singularidades de cada uno. Además, si las consignas de trabajo están correctamente formuladas, una misma propuesta puede dar lugar a una diversidad de respuestas y estilos. Es decir, no necesito pensar en una propuesta para cada estudiante, que haría sumamente compleja la gestión de la clase si cada uno de mis estudiantes va a tener una tarea distinta, sino pensar en función de las condiciones que mencionamos antes, ¿no? Los saberes de los niños y saberes próximos, aún para niños que estén o jóvenes que estén en otros niveles, puedo planificar desafíos que sean similares o que impliquen desafíos similares para esos grupos de alumnos, ¿no? Y no para niños individuales. Entonces, atender a la diversidad también tiene que ver con esto, no se trata de una planificación individualizada, sino pensar qué consignas o qué grupos de niños podrán tener un desafío, serán un desafío esas consignas para avanzar en la lectura y la escritura. Otra de las cuestiones que retomaba, en este caso María Verónica, tenía que ver con la gestión de la clase. Esto aparece también en otros aportes y me parece que es interesante. La gestión de la clase es un problema y en el streaming tercero, en el tercer encuentro sincrónico, ahí vamos a detenernos con más profundidad, pero nos parecía interesante esto que mencionaba María Verónica, como estas condiciones, ¿no? La ubicación de los niños en grupos organizados por saberes próximos, en este caso de conceptualización de la escritura, de manera que se permite una interacción productiva al tener que escribir. El trabajo en pareja pedagógica es fundamental para poder ir recorriendo los grupos guiando a los estudiantes. Los recursos utilizados, cartulinas y letras móviles, en relación a estas últimas, algunos grupos recibirán la cantidad justa de letras, otros recibirán una letra de más. Esta selección de la docente la hizo de acuerdo al nivel de conceptualización de las niñas y los niños. En este sentido es que la propuesta seleccionada se enmarca en el trabajo con aulas heterogéneas. Esto nos parecía interesante porque hace, a diferencia de pensar una planificación personalizada, es organizar los grupos de los niños y pensar también que la gestión de la clase requiere el trabajo con otros, ¿no? Sostener y poder no solo planificarlo, sino sostener en el tiempo este tipo de propuestas implica trabajar en conjunto con otros colegas de la institución, ¿no? Y en esto nos parecía central el pensar en el trabajo con una pareja pedagógica para poder atender a, no sé, esto de los recorridos de los distintos niños, ¿no?
Y también hacer previsiones de los recursos utilizados. Si se fijan, digo, no es a propósito, sino que aparecen todos los ejemplos vinculados a la alfabetización inicial porque son donde con más detalles aparecían estas cuestiones de las condiciones de enseñanza. Bueno, les abrimos la pregunta de si esas condiciones deberían ser las mismas para pensar en el segundo ciclo y en el nivel secundario, que nuestra respuesta es que sí, ¿no? Digamos, acá los tenemos como más con cierta especificidad que tiene que ver con la alfabetización inicial, pero claramente el pensar los grupos de los niños en función de sus saberes y el trabajo con otros puede ser perfectamente para otros ciclos o para otros niveles. Bueno, con respecto a los desafíos, ahí aparecían una gran cantidad de cuestiones. Vamos a traer como las más relevantes, algunas eran muy puntuales y muy específicas de cada situación que traían como ejemplo, pero en otras nos daba pistas como para pensar, bueno, qué cuestiones había que tener en cuenta para planificar o para gestionar estas situaciones de enseñanza. Uno clave era el tiempo. Por ejemplo, Matías hacía referencia a el tiempo que pasaba con sus alumnos, que es mucho más acotado que el que presenta una maestra, y que esto dificulta muchísimo llevar adelante este tipo de prácticas, ¿no? Suponemos que Matías trabaja en el nivel secundario. Quizás el tiempo es un problema en las escuelas, pero habría que pensar de qué manera se podría reorganizar ese tiempo para poder acceder a, por ejemplo, cómo están pensando la escritura, ¿no? Esos alumnos en particular. Y de alguna manera acomodar las distintas propuestas para que lo que queremos o lo que creemos que es más importante aparezca primero y entonces no quede fuera, ¿no? No dejar situaciones donde por ahí voy a diversificar las consignas o a atender a la diversidad para el momento último del año y, bueno, con la chance de que eso lo deje fuera de las propuestas o de las experiencias que los niños vayan a tener. Estefanía menciona los desafíos que podrían surgir, bueno, tiene que ver con el manejo del tiempo en estas situaciones, las correctas intervenciones docentes y sobre todo la atención que deberá ponerse en cada resolución para ayudar a avanzar a cada grupo según los objetivos planteados, ¿no? Acá Estefanía ya no ha sido una lectura de ese tiempo de lo que faltaba, sino un problema que es cómo manejar ese tiempo y cómo lograr ese equilibrio entre lo común y lo diverso, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a planificar para esas actividades donde se atiende la diversidad y cuánto tendrá que ver o cómo se entra en relación con lo que se plantea como común? En función de esto como propósito, ¿no? De hacer que cada grupo avance según los propósitos. Otros desafíos que aparecen, bueno, tiene que ver con planificar esto, ¿no? Lo común y lo diverso. Maximiliano habla de actividades como estas tienen un desafío enorme, ya que hay que planificar con mucha cautela todos los pasos. Y en el aula, monitorear constantemente el trabajo de los y los estudiantes para asegurarse que todos y todas estén trabajando inclusivamente. Lleva una labor agotante, pero agradable, ya que cuando yo al menos veo a todos estos estudiantes trabajar inclusivamente, siento que logré mi objetivo y que todo valió la pena. Acá como una aclaración, ¿no? Coincidimos que esto de planificar con mucha cautela todos los pasos es parte de un desafío, ¿no? Para la gestión, para pensar estas situaciones de enseñanza. Pero hay algo que tiene que ver con qué entendemos por diversidad, ¿no? Y en esto de lo inclusivo es interesante pensar, bueno, si significa que todos estén participando o tiene que ver con los desafíos que planteamos, ¿no? Y de nuevo, ahí la palabra de Rebeca Anijovic nos sirve como para pensar en eso. Ella plantea, traigo como breve fragmento, que dice que el discurso acerca de la educación en la diversidad surgió en las últimas décadas del siglo XX con la intención de superar la mirada homogeneizadora y proponer enfoques y estrategias más inclusivas,
que contemplen al mismo tiempo las diferencias que existen entre las personas, los derechos, la ciudadanía y la obligación de los estados. Las primeras miradas sobre la diversidad estuvieron asociadas a la educación de niños con necesidades especiales, o simplemente al modo de evaluar a los alumnos con dificultades en el aprendizaje. En este abordaje, lo diverso es entendido como un obstáculo individual que requiere en muchos casos una atención especial y personalizada para reducir la dificultad. A partir de la segunda mitad del siglo, los aportes de las investigaciones llevan a una nueva concepción acerca de la diversidad en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, y finalmente lo que dice es que el trabajo con las aulas heterogéneas implica reconocer las diferencias entre las personas, pero no solo desde lo discursivo, sino desde las prácticas de enseñanza cotidianas en la escuela y un estilo de gestión que implique desde las actividades que se proponen, nuevos diseños del espacio físico, una revisión de los modos de interacción social entre los distintos actores de la institución educativa y una forma de utilizar el tiempo, concebir y poner en práctica la evaluación. Es decir, que es mucho más que solo estar participando, ¿no? Por eso es que no solo hablamos de trabajar o de incluir a todos, sino de hacernos cargo de la diversidad. Y en eso otra compañera aporta esto de los desafíos que significan, que pueden surgir en la gestión de la enseñanza, y trae esto de organizar la clase pensando en el grupo y en sus posibilidades, armar los agrupamientos de trabajo de antemano, pensar en la posibilidad de la inasistencia y cómo se recupera o se retoma, considerar los tiempos reales para distribuir bien las actividades, pensar en cómo vamos a evaluar los progresos. Me parece que lo que trae Alicia tiene que ver con esto, ¿no? Estoy pensando algo que es mucho más complejo que solo tener a todos participando, ¿no? Hay una serie de cuestiones que menciona que son interesantes, que también aparecía como un desafío, ¿no? Cómo sostener estas situaciones en el tiempo cuando las inasistencias suelen ser la norma, o suelen ser habituales, ¿no? Y entonces me parece que esa pregunta de cómo se retoma o cómo se recupera lo trabajado para poder seguir la trayectoria de todos los estudiantes puede ser, bueno, una pregunta interesante. Otros desafíos aparecen que tienen que ver con la gestión de grupos numerosos. María Belén dice, bueno, algunos desafíos que podrían presentarse al intentar llevar adelante esta propuesta es la cantidad de estudiantes dentro del aula, ya que al ser un plurigrado, en el caso que ella refiere, de por sí ya es un desafío la simultaneidad de actividades acorde a cada alumno. Y Verónica agrega, he notado que los estudiantes son muy demandantes, por lo que aún así, presentando diferentes propuestas, me es muy complejo poder atender a todos con sus tiempos y necesidades. Ese desafío es más que interesante, ¿no? Porque una de las cuestiones que plantea también Rebeca Anijovic es que uno podría pensar que el enfoque de trabajar con aulas heterogéneas tiene que ver con, o no es posible de sostener con grupos numerosos, ¿no? Y algunas cuestiones que ella menciona sobre eso del trabajo de los con grupos numerosos, es que no es una cuestión de la cantidad de estudiantes con los que se van a trabajar, sino cómo gestionarlos, ¿no? En esto de pensar los distintos grupos y cómo se va a atender a esa diversidad. En alguna de las compañeras como que empiezan a pensar ciertas respuestas, ¿no? Valeria dice, podría pensarse realizar esta consigna en parejas pedagógicas con otro actor institucional, bibliotecaria o con el fin de afrontar este posible desafío, ¿no? Es un problema la gestión de los grupos numerosos, pero la posibilidad de tener a otras personas y poder pensar en reagrupamientos donde los responsables no es solo el docente a cargo del aula, sino otros actores de la institución, puede pensar en que sean posibles y viables este tipo de situaciones. Fabiola trae también algo que podría estar vinculado con esto de los grupos numerosos, y es que
Ella dice, ¿no? El principal desafío que se presenta para mí al momento de presentar las tareas, cuando los nenes empiezan a ver que son distintas, no entre las actividades de unir imágenes, pero sí en la actividad de escritura. Esto tiene que ver con que los nenes se muestran muy pendientes de las tareas que el resto realizan y quienes terminan la suya rápido para que les toque la de sus compañeros. Esto habría que pensar en las distintas formas de entender el trabajo en el aula, ¿no? Muchas veces las propuestas de trabajar en actividades diferentes tenía que ver con poder tener entretenidos al resto del grupo, ¿no? Entonces el que terminaba primero tenía otras actividades y no tenía que ver con un desafío ni con estar pensando distinto, sino que era por ocupar el tiempo, ¿no? Entonces las consignas o este trabajo con la diversidad implica asumir una práctica que hay que instalarla, ¿no? Quizás en un principio los niños pueden pensar que, bueno, ¿por qué alguien está haciendo una tarea distinta a la mía? Pero lo que sabemos a partir de poner en práctica estas distintas propuestas es que se acostumbran, no es posible porque si se instalan y se instalan con frecuencia, como decían las compañeras, en función de como una condición didáctica, esto de instalarla como una actividad habitual, empieza a ser una actividad entre otras que se hacen, ¿no? Y empezamos a ver que a los niños no les resulta raro ni distinto que un compañero esté haciendo una tarea distinta, porque todos están trabajando, por ejemplo, como veíamos en alguna de las propuestas, con un mismo tema. Bueno, y finalmente otro de los temas, o ya casi llegando al final de estos aportes, teníamos mucho para decir, por eso se hizo como más extenso esta parte, tenía que ver con la autonomía, ¿no? Como que el desafío implicaba una cuestión o una pregunta por la autonomía de los estudiantes, y en general tenía que ver con la lectura autónoma. De cuánto podían sostener la lectura autónoma los estudiantes, en general lo traían respecto a los ejemplos del segundo ciclo o del ciclo básico de secundaria, ¿no? Y en esto por ahí es interesante el texto de Delia Lerner sobre la autonomía del lector, porque ahí hay ciertos conceptos que trae que son interesantes como para instalar esta responsabilidad de los estudiantes respecto de la lectura, ¿no? Entonces lo que dice es que la responsabilidad que el docente asuma en relación con el aprendizaje de sus alumnos es tal que en algunos casos la responsabilidad de estos últimos queda desdibujado, y no una autonomía sin responsabilidad. Y plantea algunas condiciones que, no, solo para retomar algunas, pero les recomendamos que busquen ese artículo sobre la lectura, sobre la autonomía del lector. Lo que plantea como condiciones es otorgar a los alumnos cierto poder sobre el tiempo didáctico e instalarlo en la duración, favorecer la construcción de una memoria de la clase y articular también el trabajo colectivo, grupal e individual, de tal modo que todos los alumnos puedan beneficiarse con los aspectos productivos de la interacción cognitiva, al mismo tiempo que asumen la responsabilidad del proyecto de aprendizaje, y en particular la responsabilidad de comprender lo que leen. Es decir, es devolverles la responsabilidad respecto de la lectura, ¿no? Y ahí empezar, es un trabajo a largo plazo, pero creemos que es interesante, y las propuestas de este tipo de situaciones donde las consignas se diversifican o se atiende a la diversidad, implican ir asumiendo una autonomía progresiva, ¿no? Por eso en el ejemplo o en la propuesta en esto de mencionar que no se puede trabajar con grupos muy numerosos, tiene que ver con que lo que tenemos que lograr es una progresiva autonomía, aún con niños pequeños que no necesiten tener cerca al docente para estar trabajando, y empezar a acostumbrarse a que la responsabilidad es de ellos, ¿no? Como hacerse cargo de este proyecto de aprendizaje. Y para cerrar esta primera parte de lo que tenía que ver con estas propuestas, las condiciones y los desafíos, Claudia marcaba algo interesante, que es que nos da ciertas, o hace un punteo que puede servir como para pensar la planificación. Ella dice que los desafíos que podrían surgir son
cómo organiza la docente los grupos, es decir, bajo qué criterios, por qué algunos estudiantes pueden optar por una elección por interés, pero no siempre tienen los conocimientos para hacerlo. Entonces hay que pensar previamente cuáles serían las intervenciones docentes, es decir, no solo es organizar los grupos y pensar bajo qué criterios, sino también qué intervenciones son las que van a generar avances en esos determinados grupos. Otra de las cuestiones que puntea Claudia dice asegurarse de que de las alumnas y los alumnos conozcan el argumento de la obra, esto hablando del ejemplo en particular, y de que no haya dudas sobre el mismo. También que puedan contar con fuentes seguras de información y sepan utilizarlos. Y que haya un equilibrio entre actividades colectivas e individuales, y en este caso no se observan estas últimas en el caso del ejemplo, ¿no? Pero esto de organizar los grupos, prever las intervenciones, ver qué fuentes seguras de información van a tener disponibles o qué otras fuentes de información tienen disponibles, y un equilibrio entre esas actividades colectivas e individuales o un juego entre actividades individuales y colectivas y poder devolver la responsabilidad del aprendizaje a los estudiantes. Bueno, como les decía, entonces, estas puntas de lo que plantea Claudia puede servir para pensar la planificación y eso sería la segunda parte de este encuentro. Bueno, un saludo a todos y a todas. Bueno, es un gusto para nosotras estar compartiendo este espacio formativo con muchos colegas. Como comentaba Eugenia, estos días estuvimos recorriendo las aulas y realmente fue una alegría reconocer allí algunos colegas que nos conocemos físicamente, otros que nos estamos conociendo a propósito de este curso, y bueno, y recuperar esta intención que tenemos de compartir con ustedes algunos saberes que ya están sistematizados sobre este tema de enseñar considerando la heterogeneidad del aula, pero también hay muchos otros saberes que todavía hay que seguir construyendo, hay que seguir pensando, y bueno, la idea de este encuentro y los próximos tiene que ver con eso, para que ustedes también puedan seguir conversando con las tutoras que están en las aulas junto con ustedes. En esta parte entonces del encuentro lo que pretendemos hacer es brindar algunas herramientas de planificación de las situaciones de enseñanza en aulas heterogéneas, con especial referencia a el próximo ensayo que les vamos a proponer hacer, que es, bueno, planificar una situación donde consideren esa heterogeneidad del aula. Probable que muchas de estas ideas que vamos a presentar las conocen, pero para establecer un piso común vamos a recuperar algunas de ellas y vamos a estar trayendo ejemplos de una de las propuestas que aparecen en Geniali para poder ir ejemplificando estas categorías o estos variables y criterios que nos permiten la planificación en el área de prácticas del lenguaje. Elegimos para hacer esas ejemplificaciones la propuesta de lectura y escritura en torno a una novela, que es El espejo africano, de Liliana Bodoc, donde se propone como producto final la escritura de un nuevo capítulo, en un caso agregando alguna escena, continuando la novela, y en el otro caso una reescritura desde el punto de vista de otro de los personajes, que es, en este caso, un personaje muy particular como es el espejo. Elegimos esta propuesta, bueno, en parte porque está a mitad de camino entre las propuestas de primer ciclo y las propuestas de secundaria. Ya saben que este curso tiene la particularidad que tiene entre los estudiantes docentes de el nivel primario y el nivel secundario, por lo que decidimos elegir una de las propuestas intermedias para que permita hacer algunas deducciones o inferencias tanto para chicos más grandes como para chicos más chiquitos.
Y porque además también es una de las propuestas que toma en consideración la diversidad del aula desde el punto de vista de los avances de los niños. Como decía Eugenia antes, a veces es difícil pensar la complejidad de las consignas, porque la gran cuestión es ver desde qué punto de vista es complejo una actividad, y considerando qué tipo de saberes. Entonces nos parecía que esta secuencia trata de abordar esas posibles complejidades, y permite pensar distintas posibilidades para considerar esa heterogeneidad. Una cuestión que nos parece interesante comenzar a pensar cuando hacemos una planificación en prácticas del lenguaje es considerar los recorridos lectores previos de los alumnos. Dado que esto es central en parte para saber qué es lo que saben estos chicos en relación a el ámbito literario. En este caso en particular, los alumnos de esta secuencia, que es una secuencia que efectivamente se llevó al aula, y ustedes tienen allí huellas de esa enseñanza en el aula, se trataba de chicos que antes habían leído a esta autora, habían leído el relato Sucedió en Colores, por lo que tenían algún acercamiento al estilo propio de esta autora, que es algo que se va a mantener en toda su obra, como por ejemplo el lenguaje poético, con el que suele hacer sus relatos. No obstante, El espejo africano es una novela que propone una nueva complejidad, porque se trata de un relato más extenso, en donde hay variaciones entre los hechos que se relatan y la forma en la que se relatan, tanto en los tiempos que se van sucediendo, como en los personajes que aparecen a lo largo de este relato. Son muchos personajes que cambian a lo largo de la historia y que por lo tanto tienen una dimensión psicológica que supone mayores dificultades que el relato anterior que habían realizado. También habían leído textos de Roald Dahl, en particular La máquina del sonido, que si bien no es exactamente el estilo de Liliana Bodoc, se proponía hacer foco en la descripción de algunos elementos de ese relato, que después se van a profundizar, o se va a intentar que profundicen en las obras que se van a leer de Liliana Bodoc. Esto para que veamos que los lectores se forman a partir de la lectura comparada de obras, en la medida en que podemos establecer diferencias y similitudes, lo que algunos refieren como la hermandad de los textos literarios, los alumnos y las alumnas pueden empezar a establecer esas continuidades y esas diferencias como parámetros a partir de los cuales seguir leyendo otras obras literarias. Por lo tanto, nos parece que un buen criterio para pensar las planificaciones tiene que ver con considerar estos recorridos lectores e ir viendo cómo pueden ir complejizándose en función de las características específicas que tienen las obras. Por eso otra cuestión a considerar en la planificación es analizar la obra en sí misma y ver cuáles son las características específicas. Como ya dijimos, la novela del espejo africano tiene esta complejidad de ser un relato a varias voces, porque en realidad la voz narrativa es una voz narrativa que relata desde afuera los hechos, pero
delega el punto de vista en los personajes en determinados momentos de la novela. Por lo que es necesario prestar atención a ese punto de vista que se va asumiendo a medida que se va avanzando la historia. Para los que no lo conocen, brevemente decimos que la historia ronda alrededor de un espejo que va pasando entre varios personajes que están ubicados geográficamente en distintos momentos, aunque temporalmente cercanos, y que recae en personajes que están viviendo algún tipo de esclavitud o de injusticia, por lo que el espejo viene de alguna manera a espejar esa situación, a reflejar esa situación, y va provocando determinados efectos en las acciones de los personajes. Por lo que cada capítulo va abordando la historia de esos personajes y hay que estar atentos para ver cómo esa historia va avanzando. Eso hace compleja la trama de la novela porque es necesario ir manteniendo las historias que se van desarrollando en cada uno de esos capítulos. Entonces, lo que hace lo complejo de esta novela es que es un relato con cierta extensión, en especial para chicos de quinto grado, como es este caso. El hecho de que sean variados personajes que cambian a lo largo de la historia y la cuestión de que hay variaciones en el orden de los hechos que suceden y la forma en la que se relatan. Otra cuestión que nos parece importante considerar al momento de comenzar a hacer una planificación es prever cuáles son los contenidos que se espera trabajar en relación a las prácticas de lectura y escritura a lo largo de del desarrollo de la secuencia. En este caso, como la secuencia culmina con un producto, es necesario que esos contenidos vinculados a las prácticas de lectura y escritura estén orientados a ese producto final, que es, como ya dijimos, la escritura de un nuevo capítulo. Esto es importante porque se vincula con lo que decía al final de su presentación Eugenia, referida a el desarrollo de la autonomía de los alumnos, entendiendo esta autonomía como la posibilidad de hacerse responsables de su propio aprendizaje. El hecho de que la planificación tenga un producto final no es un detalle menor, dado que ese interés por llegar a ese producto lo que genera ese involucramiento de los alumnos en las situaciones de lectura y escritura. Ya no se trata de cumplir con las consignas que propone la docente por el hecho de tener que aprobar la materia, sino que se trata de ejercer estas prácticas de lectura y escritura para lograr un buen producto, un producto que se desee dar a conocer a otras personas, a otros compañeros de la escuela, a las familias, y que es ese producto final el que motiva a estar interesados en las distintas situaciones que se van a proponer. Continuamos, Euge, si querés. Otra de las decisiones que tienen que ver con planificar situaciones de enseñanza donde consideramos la heterogeneidad del aula es justamente una de las cuestiones fuertes que estamos discutiendo en este curso, que es pensar, decidir cuáles van a ser los agrupamientos del grupo clase a lo largo de la secuencia. ¿Por qué pensar esto de antemano y no dejarlo para decidirlo de manera más espontánea? Bueno, justamente porque creemos que de eso se trata considerar la heterogeneidad, ¿no? Poder garantizar que a lo largo del desarrollo de la secuencia
se produzcan diferentes tipos de interacciones entre los alumnos y el docente, y entre los alumnos y el contenido a enseñar. Justamente como mencionaban nuestros colegas en el anterior encuentro, esta es una de las ideas que más discuten con la enseñanza tradicional, que consideraban que la única posibilidad de agrupamiento de la clase era en grupo total. Hoy sabemos que es muy beneficioso el probar y poner en acción diferentes formas de agrupar a la clase total, porque en esos distintos agrupamientos hay posibilidades de aprender diferentes contenidos. Aquí lo que nosotras por ahí aportamos es qué sabemos acerca de estos distintos grupos de agrupamiento, estas distintas formas de agrupar la clase, para que ustedes puedan tomar decisiones en relación a su propia planificación. Por ejemplo, si pensamos en beneficios o posibilidades que brinda el trabajo en grupo total, bueno, la posibilidad de poner justamente en común todo lo que sabemos de este tema sobre el cual vamos a estar hablando durante un cierto periodo de tiempo en el año, que es justamente una obra de Liliana Bodoc. Como ya dijimos, considerar la heterogeneidad del aula no quiere decir que no haya cuestiones en común que vayamos a trabajar, porque justamente es parte de los motivos por los cuales vamos a la institución escolar, para compartir con otros saberes en común. Entonces, intercambio, para seguir con el ejemplo que estamos hablando, que estamos mencionando, intercambios lectores iniciales, donde el docente o la docente se muestran como modelos lectores y establecen los primeros intercambios y las primeras formas de leer la nueva lectura, el nuevo texto. Las planificaciones generales de escrituras tanto intermedias como finales también son las que establecen parámetros comunes para después escribir de acuerdo a las consignas diferenciadas que se planeen. Las puestas en común de lo leído, ya sea en las casas o en los intercambios en pequeños grupos. Si vamos a dar a los pequeños grupos consignas distintas de análisis de los capítulos, tiene mucho sentido que después pongamos en común lo que cada grupo estuvo analizando. Si pensamos en los beneficios del trabajo en pequeños grupos, la división o el reagrupamiento de la clase total en pequeños grupos permite que haya distintas especificidades de análisis de la obra. En este caso, ahora vamos a detallar un poquitito más esas posibilidades de análisis, pero permite reparar en distintos ejes de las obras. Cuanto más complejas son las obras, como es este caso, más líneas de análisis brindan, y los intercambios lectores pueden ser más ricos porque cada grupo puede reparar en esa diversidad de temas. También puede ser que las planificaciones de escrituras con consignas diferenciadas también se trabajen en pequeños grupos, ya como en los intercambios lectores se vienen haciendo miradas distintas sobre la obra, bueno, las consignas de escritura probablemente retomen también esos temas sobre los cuales se estuvo conversando. Y también otra cuestión que nos parece interesante, con la que nos parece interesante dialogar en clases de lectura literaria, es el diálogo con textos informativos. En este caso, justamente, la novela del espejo africano tiene rasgos de novela histórica, por lo que tiene mucho sentido poder recuperar de algunos textos informativos para entender cuestiones que se mencionan en la obra.
Entonces podría haber algunas clases vinculadas a lecturas de esos textos informativos, y también podría ser que los grupos reparen en distintos aspectos del mundo de la colonia en la que se desarrolla esta historia. Y como decía una compañera que intervino en uno de los foros, también la posibilidad de escrituras en parejas o también de manera individual, lo que es muy interesante hacer para escrituras intermedias y finales, porque efectivamente es necesario para poder aprender, tener momentos de producción más personal, donde los chicos se enfrenten con sus propias posibilidades y puedan avanzar en las formas de escribir en relación a lo que se estuvo intercambiando antes. Ahí pasamos. Bueno, acá lo que hacemos es recuperar un poco el esquema general de la secuencia, que ya aparece un poco en el Genially. Acá aparecen detalladas algunas otras cuestiones. Lo que quiero aclarar antes de presentar algunas de estas etapas de la secuencia es que nosotras no les vamos a pedir que ustedes desarrollen una secuencia entera. Para quienes están en aula en este momento, la idea es que puedan planificar una situación en el marco de algunas de las secuencias o proyectos que ya estén desarrollando. Entonces, ahora vamos a presentar la secuencia completa, pero la idea es que la presentación de la secuencia general contextualiza el análisis específico de las situaciones. Entonces, cuando ustedes planifiquen, si lo van a hacer en relación a algo que ya están haciendo, lo que les pedimos es que por ahí contextualicen qué es lo que hicieron antes y en el marco de qué están desarrollando esa situación, ya sea de lectura o de escritura. Pero la planificación que les vamos a solicitar es bien puntual, porque además tienen que pensar que la idea es que después la puedan desarrollar en aula y nos puedan hacer un relato de cómo sucedió esa situación. Bueno, ahora sí, yendo a este esquema general, bueno, hay siempre un momento inicial en donde hay una presentación de la novela, o del texto que se va a proponer, del texto o de los textos que se va a proponer leer, que tiene que ver, tiene la intención de contextualizar el trabajo sobre la novela, y en general es un momento en donde se recupera lo que se sabe de la escritora o del escritor, y del género específico sobre el cual se va a leer. Y la idea o la propuesta en general es que el primer capítulo sea un capítulo, una lectura colectiva, de manera tal de, como decíamos antes, mostrarse un poco como modelos lectores, y hacer un primer intercambio donde aparezcan las primeras sensaciones y los primeros análisis sobre el texto. Como son justamente los primeros intercambios, bueno, a veces este intercambio se acompaña de una toma de notas, que puede ser colectiva, y que quede registrada después en las carpetas de los alumnos, porque seguramente a lo largo del avance en la lectura van a poder volver a esas primeras notas y ir enriqueciéndolas. Hago acá una pequeña idea referida a la lectura en voz alta por parte del docente en secundaria. Bueno, nosotras sostenemos que es totalmente deseable que con chicos grandes se sigan haciendo estas instancias de lectura colectiva y de intercambio lector, que eso, si bien nos va a interesar generar más autonomía en las lecturas de los chicos, nos parece importante seguir leyendo junto con los chicos, porque a leer no se aprende de una vez y para siempre, sino que
esa práctica de lectura tiene que ir progresando en complejidad a medida que se van leyendo textos más desafiantes, como decía Eugenia antes. Entonces, para acompañar esos aprendizajes de los alumnos es necesario enseñar a leer estos textos que tienen otras dificultades, o que plantean otros desafíos para los alumnos. Por lo que, bueno, recomendamos que a lo largo de toda la escolaridad haya instancias de lectura e intercambio colectivo con los chicos. Por supuesto que después, seguimos ahí con la segunda etapa, la idea es que se desarrollen algunas situaciones donde haya lectura más autónoma por parte de los chicos, para generar esa posibilidad de forma de lectura, pero también porque es necesario acelerar el desarrollo de la secuencia. Entonces, si así se pueden asignar lecturas de capítulos para que se hagan en las casas, y que en la escuela lo que se realice sean lecturas en grupos con especial atención a diferentes aspectos. Y ahí la idea es que, como ya decíamos, después de esos intercambios, se hagan escrituras que estén vinculados a ellos. La idea es que en todas las clases donde haya lectura, también haya momentos de escritura. Es decir, pensamos que la escritura cumple también un rol fundamental en la posibilidad de pensar sobre los textos que se leen, por lo que nos parece que es interesante que siempre no se deje la escritura para el final de la secuencia, sino que haya estas escrituras que denominamos intermedias, que vayan habilitando diferentes interpretaciones sobre los capítulos que se van leyendo, y también aboguen al producto final, que va a ser la propuesta de escritura de un nuevo capítulo. Una posibilidad, por ejemplo, es trabajar con diarios de lectura, donde van los lectores dejando sus impresiones personales sobre aquello que se va leyendo, y se pueden ir compartiendo esas reflexiones en los intercambios lectores. Y además también consignas específicas que tengan que ver con reparar en distintos aspectos de la obra para después poder llegar al producto final con herramientas suficientes. Ahora sí, pasamos a la siguiente. Como decíamos, una posibilidad, en este caso, que tiene mucho sentido, dedicar alguna clase para la lectura de algún texto informativo sobre el contexto de época, y que aporten datos a la construcción de sentido de la novela. Entonces, la posibilidad de que se lean algunos textos y se tomen notas. Ahí también puede haber una diferenciación de textos, al dar por ahí textos con cierta complejidad a grupos de chicos con diferentes avances, y la propuesta de toma de notas en función de aquello que pueden aportar a esas lecturas que se están haciendo de la novela. Ahí otra vez la autonomía respecto de la autonomía para los chicos, de tener que decidir qué es lo que ellos consideran importante para esa novela que se está leyendo. Es decir, no vamos a tomar nota de todo lo que sucede en ese texto, de toda la información que brinda ese texto, sino de aquella que es relevante para eso que se está leyendo en esa novela. Acá también, pensando en algo que comentó Eugenia, de un colega que decía que en secundaria es difícil trabajar por la forma en la que se distribuye el tiempo en el horario semanal de la escuela secundaria. Bueno, ahí me parece interesante, la verdad, esa cuestión, porque es efectivamente un condicionamiento institucional fuerte,
Ahí una propuesta o algo a pensar es quizás articulaciones con otros docentes que estén de alguna manera que puedan estar, emparentarse con este tipo de trabajo, ¿no? Estoy pensando en ya sea profesores de artística, por el lado musical que tiene esta obra, o también por detalles vinculados a las culturas y a las producciones culturales que aparecen también a lo largo de la novela, y también obviamente con los profesores de historia que desarrollen, que estén desarrollando estos contenidos. Entonces, no estaría mal pensar que las obras a leer con los chicos puedan tener que ver con estas articulaciones posibles con otros profesores, de manera tal que no se fragmenta el conocimiento y puede aparecer esto que dice el compañero de, bueno, yo quizás no tenga que hacerme cargo de la lectura de texto expositivo porque solo puede hacer otro profesor en otro horario y lo vamos a retomar en la hora de prácticas del lenguaje. Pero bueno, esto lo pensamos, lo sugerimos para seguir pensándolo. Y finalmente, el momento de las escrituras finales, donde sí, ahí se aborda más directamente este producto final, que hay que dedicarle varias clases, dado que, como ya sabemos, un texto no se escribe de una hora para la otra, sino que es una práctica de escritura que requiere cierto tiempo, que es un proceso, en el que se ponen en práctica distintas acciones, como planificar, textualizar, revisar, y que además también es un momento fértil para trabajar contenidos relativos a la reflexión sobre el lenguaje, que pueden ser aspectos desde ortográficos a gramaticales y textuales, por lo que es un momento que puede tener cierta duración y en el que también podríamos hacer diferencias en las consignas en función de los contenidos que pensamos que están más débiles y que tienen que ver con expectativas de aprendizaje establecidas por el diseño curricular. Entonces ahí habría que ver qué grupos, en qué situación están los grupos de alumnos y establecer quizás algunas diferencias en las consignas de trabajo. Pero siempre atendiendo a mejorar un texto, que es el texto que se va a publicar o que se va a mostrar a otros y que por lo tanto necesita llegar lo mejor posible a esa situación. Bueno, y finalmente, solamente, a ver, acá en esta partecita final, lo que quiero es mostrar como un ejemplito más chiquito. Como ven, fuimos desde lo más amplio a lo más focalizado, para ver cómo esto de la consigna diferenciada juega con el contenido a enseñar, y en particular sobre esta novela que es El espejo africano. Entonces, solamente un ejemplo del inicio, imaginando la presentación de la novela, una docente que dice que esta es la historia de un espejo que va enlazando el destino de diferentes personas en distintos lugares. Les propongo leer el primer capítulo juntos y ustedes van a continuar la lectura de los dos siguientes capítulos prestando atención a diferentes aspectos. Entonces, bueno, ahora no detallé intervenciones vinculadas a ese intercambio inicial, cómo sería la pregunta puntual, pero sí a mí me parece importante que de ese primer capítulo los chicos puedan reparar en las descripciones de los personajes. Acá, para quienes no conocen la novela, entran en juego personajes muy importantes de la historia, que tienen nombres propios particulares, y el nombre propio en esta novela es muy importante porque va a tener que ver con el desenlace de la novela, así que es algo a reparar, pero también aparecen muchas características psicológicas de los personajes, pero que no están dichas, sino que hay que deducirlas de las acciones que ocurren, ¿sí? Hay algunas
paletas, digamos, que empieza a desplegar, paleta de colores que empieza a desplegar Liliana Bodó con su precioso lenguaje poético, pero conocemos mucho más de los personajes, no tanto por lo que se dice de ellos, sino por lo que ellos hacen, cómo actúan, cuáles son sus motivaciones. Entonces es muy importante en este primer capítulo reparar en esos aspectos. Después, otra cosa que me parece muy interesante para este primer capítulo es analizar el rol que cumplen algunos objetos. Los objetos en esta novela son muy importantes, en particular los tambores y el espejo son los más importantes, pero después, por ejemplo, los lugares, las casas. En este caso hablo de las chozas porque se describen las chozas, pero después, en las otras escenas con los otros personajes, también aparecen descripciones de las casas. Entonces me parece muy importante también reparar en eso. Y también para los alumnos a los cuales después se les va a ir proponiendo la consigna del cambio de la voz narrativa, hay que empezar a reparar ya desde el inicio sobre quién cuenta esta historia, la voz narrativa, y cuál es el punto de vista en determinados pasajes. Porque vuelvo a decir, hay muchos diálogos entre los personajes y es ahí en donde podemos acceder al punto de vista de esos personajes. Y bueno, como ya sabemos, el lenguaje poético que está, digamos, en su esplendor en esta novela, el lenguaje poético de la maravillosa Liliana Bodó. Seguimos, y para el capítulo 2, una orientación que se podría hacer es, bueno, ahí sí, plantear dos grupos, ¿no? Dos grupos dentro de la clase, imaginándonos que el grupo A va a ser el que después va a escribir el capítulo que continúa la historia, y el grupo B, el grupo que va después a hacer la escritura del cambio de voz narrativa. Esto me parece importante considerarlo desde el inicio, porque esto es parte de brindar autonomía a los chicos, es decir, generar condiciones desde el inicio de la secuencia para que cuando llegue la situación de escritura los chicos tengan muchos elementos desde los cuales poder afrontar esa consigna. Entonces, al grupo A les propondría en el capítulo 2 reparen en otros dos personajes que no tienen nada que ver con los, o sea, tienen que ver, pero no son los mismos que en el capítulo 1, que son María Petra y Dorel, quienes tienen una relación muy especial, porque María Petra es alguien que adopta a Dorel, quien es un huérfano muy pobre, que no tenía lugar donde vivir, estaba en el orfanato, y María Petra lo adopta y lo cría. Pero es muy interesante cómo en este capítulo quedan como se hace evidente la relación entre María Petra y Dorel como una relación de bastante asimetría de poder, ¿no? Entonces vuelve a aparecer el mismo tema de las relaciones de poder, que se expresan en la forma en la que dialogan Petra y Dorel. Entonces, para este grupo les proponemos reparar cómo es esta relación, cómo son estos personajes y cómo es esta relación, y describirlo a partir de las acciones. Es decir, lo mismo que hicimos con el capítulo 1, pero ahora lo tienen que hacer solos, y hacer un breve escrito sobre lo que hayan intercambiado en el grupo. También reparando en qué creen que habrá pensado Dorel cuando se miró en el espejo, porque el espejo entra en escena al final de ese capítulo, Dorel lo recibe y toma una decisión que es muy importante. Para el grupo B, que es el que después va a tener que escribir sobre el cambio de voz narrativa a partir del espejo, les podemos proponer que reparen en cómo cuenta María Petra la llegada de Dorel, porque ahí es muy claro su punto de vista. Y les vamos a proponer como consigna de escritura que relaten el mismo hecho, pero desde la perspectiva de Dorel, es decir, ¿qué habrá sentido Dorel cuando llegó a esa casa, cuando él era chiquito, y se encuentra con esta señora que lo adopta? Y después, lo mismo, pero ¿qué
¿Qué habrá pensado cuando se miró en el espejo y comenzó a caminar huyendo del negocio? Que es la parte final de ese capítulo. Es decir, que empezamos a proponer algunas situaciones en donde tienen que empezar a adoptar el punto de vista de otros personajes. Con la idea de que esto pueda después desarrollarse con mayor competencia y con mayor posibilidad. Y ahora sí, cerrando ya esta exposición y retomando lo que dijo Eugenia al principio, y algunas ideas que aparecieron acá, y además también retomando las preguntas que dejaron abiertas las compañeras en el encuentro anterior, tratamos de ir mostrando algunas condiciones o algunas posibilidades que hacen posible enseñar en aulas heterogéneas. Una cuestión fuerte que hemos mencionado, promover la autonomía de los alumnos a partir del compromiso en sus propios aprendizajes, proponiendo desafíos de enseñanza y ofreciendo condiciones para que se sientan capaces de enfrentarlos. Formar lectores y escritores autónomos no es sinónimo de dejarlos a los alumnos en soledad, como lo hemos dicho, por el contrario, requiere un intenso acompañamiento del docente y la escuela entera, y la idea de que es importante planificar diferentes agrupamientos con consignas diferentes en el marco de unos contenidos comunes que permitan que todos y todas puedan avanzar. Así que esperamos que, bueno, estas ideas les resulten útiles para seguir conversando acerca del trabajo con la heterogeneidad del aula y para la actividad próxima que les proponemos de hacer un ejercicio de planificación, bueno, tomando algunas de estas ideas. Muchas gracias. Muy valioso todo lo que compartieron con las y los colegas. Muy importante tener en consideración entonces las condiciones que deben darse para el trabajo en aulas heterogéneas, los malentendidos, anticipar la forma de organizar y organizar la clase, de agruparlos, los saberes próximos, las consignas o desafíos que les vamos a acercar a las y los estudiantes para que puedan avanzar, brindar autonomía, el trabajo en pareja pedagógica, qué tener en cuenta al momento de planificar. Retomamos también lo que se habló en el primer encuentro sobre pasar de lo común a lo diverso y volver a lo común. Bueno, les decimos a las y los docentes que a partir de ahora, como dijeron las chicas, pueden comenzar a resolver el ensayo 2, en la que deben planificar una situación didáctica de lectura o de escritura por sí mismos, teniendo en cuenta la diversidad del aula. Les recuerdo que este módulo abarca 2 semanas y que esta actividad constituye la primera parte del trabajo final de este curso. De todas maneras, les sugerimos no demorarse para que la formadora pueda darles una devolución, una retroalimentación del trabajo y tengan tiempo de algún ajuste si así lo requiere. Sobre lo que María comentó acerca de la posibilidad de llevar a cabo la planificación al aula, queremos darles tranquilidad ya que habrán otras opciones para quienes no tengan estudiantes a cargo. En breve tendrán un encuentro sincrónico entonces con la formadora de ustedes y podrán aprovechar, aparte de conocerse, descartar dudas sobre los contenidos de los módulos o las actividades de este curso. Antes de despedirnos, quiero agradecer nuevamente a Analía Díez del equipo de coordinación del campus que nos acompañó. Les agradezco, Eugenia y María, todo lo compartido, muy claro y seguramente va a ser un material muy aprovechado, como lo fue el primero. Muchas gracias también a las y los docentes por escuchar esta grabación. Tienen la posibilidad de pausarla, tomar nota y recuperarla las veces que quieran. Nos vemos en el próximo encuentro dentro de 2 semanas. Abrazos. Bueno, gracias a todos y los animamos a que experimenten con este ensayo 2 estas distintas consignas para diferentes grupos. Me parece que
va a enriquecer el trabajo de todos el animarse, ¿no? Más allá de los desafíos o de las dificultades que uno puede encontrar en la práctica, me parece que vale la pena hacer el intento. Buenísimo, muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias.